Prefacio por Gary North. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Salmo 110 2.1-2. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autonegación, riedad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15 2.24-26. La Biblia enseña que Jesús reinará sobre la tierra. Una vez iniciado, no habrá interrupción en la histonegación ría de su reino terrenal sobre esta tierra hasta que, por fin, la muerte sea vencida. Pero sabemos que la muerte terminará solo en aquel día final, cuando Cristo acabe con la rebelión final de Satanás, cuando el diablo sea arrojado en el lago de fuego. Apocalipsis 22.7-10. La pregunta clave en cuanto al reino es: ¿cuándo comenzará su reino sobre la tierra? Jesús habló clara negacionmente sobre esto. Dijo a sus discípulos después de su resurrección: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28 2.18-20. Así que, todo poder en el cielo y en la tierra ya fue entregado a Cristo. Ya, también sabemos que Él está reinando con Dios en el cielo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1 2.19-23. ¿Es Cristo la cabeza de la Iglesia actualmente? Pablo dijo que sí, pero ¿qué más ocurre actualmente? Según Pablo, el pasaje es claro: Jesucristo ya rige la tierra desde el cielo arriba. Actualmente Él es por sobre todo principado, potestad, poder y señorío. ¿A qué se refiere esto? A los espíritus demoníacos. Pablo escribió en esta misma epístola: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Dios tiene el control. Jesús tiene el control. Todas las cosas en principio están bajo los pies de Jesús. Es cierto que en la historia, los seres maléficos todavía tienen poder. Nosotros, como el pueblo de Cristo, luchamos espiritualmente en su contra. La guerra entre el bien y el mal continúa diariamente en la vida de cada cristiano y sociedad. Pero, en principio, la vida es más fuerte que la muerte, porque la resurrección de Jesús ha comprobado esto. La resurrección es más poderosa que la cruz. La luz es más poderosa que las tinieblas. Juan 1 2.9. El bien es más poderoso que el mal, porque Cristo ya reina desde arriba. El legado del postrer Adán, Jesucristo, es en la historia más poderoso que el legado del primer Adán. La gracia es más poderosa que el pecado. ¿No cree esto usted? ¿Por qué temer una gran tribulación? ¿Por qué, entonces, creen los cristianos que una gran tribulación les espera en el futuro? Una tribulación tan grande que nada en la historia jamás la habrá igualado. La mayoría de los cristianos creen que no pasarán por la tribulación, aunque sí lo creen los premilenialistas post-tribulacionistas. Pero si Dios reina desde el cielo, ¿por qué deben los cristianos esperar algo peor que los holocaustos normales del siglo XX, las persecuciones y genocidios de los armenios, judíos, kulaks rusos, ucranianos, y de los camboyanos? Cierto que estos eventos han sido terrible, y es bien posible que hayan más, pero ¿por qué deben los cristianos esperar que ocurra otro evento fundamentalmente peor? La respuesta: no lo deben esperar. ¿Por qué? Porque la gran tribulación ya ocurrió. Esto es lo que David Chilton sostiene aquí en la gran tribulación. Jesús advirtió a su pueblo de una gran tribulación que ocurrirá en el futuro muy cercano. En el capítulo sobre la gran tribulación en Mateo, están escritas las palabras de Cristo: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto ha con negación tezca. Mateo 24:34. Sabemos del pasaje paralelo de Lucas que la gran tribulación sería la destrucción de Jerusalén por un ejército, que resultó ser el ejército romano.
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército y negación tos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes negación tes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lucas 21 2.20-22. El comentario magnífico de David A. Chilton sobre el libro de Apocalipsis se llama apropiadamente Days of Vengeance, los días de retribución, Dominion Press, 1987. Este pequeño libro es un examen breve de esas secciones de Apocalipsis que tratan de la caída de Jerusalén en el año 70 DC. ¿Estás esperando el desastre? Es posible que suene raro a los lectores que la tribulación ya ha ocurrido. Esta perspectiva fue muy común a través de la historia eclesiástica, pero de negación rante casi los últimos 100 años. Muchos grupos Biblia y negación cosa han adoptado otra perspectiva. La gran tribunegación nación recaerá sobre Israel, o sobre todos, inclusive los cristianos, en el futuro, y probablemente en el futuro próximo. La mayor parte de los dispensacionalistas creen que la Iglesia será raptada fuera del mundo antes de suceder la gran tribulación. Dispensacionalistas postribulacionistas y los premilenialistas tradicionales no dispensacionalistas creen que la Iglesia pasará por la gran tribulación. Sin embargo, la Biblia enseña que esto sucedió en el año 70 DC, y no lo experimentaron a los cristianos. Huyeron a Pella. Este libro presenta a los lectores la teología del juicio, particularmente, las sanciones del juicio de Dios contra Israel. Las sanciones eran maldiciones. Dios dio bendiciones a la Iglesia y maldiciones al rebelde Israel, que había crucificado al Señor y pedido públicamente el enjuiciamiento de Dios sobre sí mismos. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Mateo 27 2.25. Las maldiciones de Dios sobre Israel en el año 70 DC correspondían a su crimen, la crucifixión de Cristo. Este crimen fue el mayor, peor, en la historia. Su castigo fue el más grande, peor, en la historia. El llamar a cualquier otra cosa la gran tribulación es reducir la grandeza del crimen de sí y la gran tribulación a aquella generación. Nuestra misión integral. Me doy cuenta que esto desfraudará a muchos cristianos. Si la gran tribulación ha terminado, entonces no habrá rapto antes de esta tribulación. El arrebatamiento de los santos, la resurrección de los santos muertos y la transformación de los que viven todavía en la tierra. 1 Corintios 15:52. Queda su negación pendida hasta el último acto de la historia, cuando Satanás se revele y Cristo regrese para juzgar al mundo. Apocalipsis 22.7-10. Esto significa que hasta entonces, los cristianos permanecerán en la tierra como los agentes delegados del juicio de Dios en la historia, predicando el Evangelio, aplicando la ley de Dios a todas las esferas de la vida, y subyugando la tierra progresivamente para la gloria de Dios. Gene negación CIS 1.2.26-28. Esto significa que aquí en la tierra los miembros de la Iglesia no podremos escapar a nuestros deberes cada vez más pesados de ejercer dominio. Es triste, pero hay millones de cristianos hoy en día que han adoptado una teoría del futuro que enseña que la mayor parte de la gente morirá e irá al infierno. Negación no. Luego será arrojada en el lago de fuego por toda la eternidad. Apocalipsis 20:14. Y la Iglesia no puede hacer nada para superar su resistencia al Evangelio. Es que el Espíritu Santo nunca cambiará los corazones de la mayor parte de la humanidad. Perecerán ineludiblemente. Con más de 5.000 negaciones de personas viviendo actualmente, y con miles de millones más que nacerán en los próximos 40 años. Esta es una doctrina pesimista del futuro. Sin embargo, los cristianos de la actualidad prefieren creer en este horrible plan antes que aceptar el negamiento de la Iglesia y el triunfo del Evangelio, debido a que esto impondría a los que se llaman cristianos enormes responsabilidades. Antes bien, prefieren que miles de millones de personas perezcan eternamente antes que admitir que ellos, como cristianos, sean mandados por Dios a aceptar las responsabilidades en este mundo, en las esferas que muchos cristianos llaman seculares, a causa de un avivamiento negacional. Los adeptos del movimiento teonomista, lo que se llama también la reconstrucción cristiana, pronegación, clamamos un avivamiento mundial futuro y la sumisión constante, voluntaria de la gente a la ley de Dios. Creemos que los cristianos recibirán cada vez más responsabilidades en todas las esferas de la vida porque el mundo ya no tiene respuestas factibles. Dios nos dará estas obligaciones, pero no por medio de la revolución o la tiranía, más bien, las dará a aquellos quienes en la historia se someten voluntariamente a Dios, y los otros,
hasta la rebelión final de Apocalipsis negación 6:20, permitirán que los cristianos ejerzan las negaciones sociales, políticas, militares y económicas. Creemos en el avivamiento, creemos en el evangelismo y las misiones al extranjero, así también todos los cristianos. Pero nosotros los reconstruccionistas tenemos esta perspectiva única. Creemos que estos esfuerzos negaciones evangelísticos tendrán éxito en la historia. Cuando roga negación que los otros cristianos intensifiquen sus esfuerzos negaciones para extender el evangelio, ofrecemos esta negación singular. Sus esfuerzos finalmente tendrán éxito en la historia. El Evangelio de Jesucristo no resultará ser un fracaso en la historia. El poder de la resurrección es más grande que el poder del diablo. Los seguidores humanos del diablo no podrán obstaculizar el mensaje más poderoso en la historia del hombre, que Jesucristo ha llevado los pecados del hombre, y que en principio la maldad es vencida. A medida que pasa el tiempo, este evangelio negación fará en la historia. El nuevo principio de la humanidad. Una de las anomalías de la historia intelectual moderna es que el comentario tal vez más conciso e inteligente sobre la perspectiva cristiana de la historia es suplido por un judío secular que enseña derecho en la Universidad de Harvard. En la introducción de su libro La One Revolution, Harold J. Berman hace una observación crucial sobre la centralidad de la resurrección en el pensamiento histórico cristiano. Comienza con una aseveración importante acerca de la actitud hebrea hacia el tiempo histórico, a diferencia de los otros pueblos indoeuropeos, incluso los griegos que creían que el tiempo se repetía cíclicamente. El pueblo hebreo pensaba del tiempo como continuo, irrecuperable, e histórico, conduciendo a la última redención al final. Creían también, sin embargo, que el tiempo tiene períodos dentro de sí, no es cíclico pero puede que sea interrumpido o acelerado. Avanza. El Antiguo Testamento no es solamente un relato de cambio sino de desenvolvimiento, de crecimiento, de movimiento hacia la edad mesiánica, movimiento muy irregular, es cierto, con muchos reveses pero un movimiento hada. Berman después explica cómo el cristianismo adoptó esta perspectiva del tiempo lineal, agregando un nuevo elemento clave. El cristianismo, sin embargo, agregó un negacionamiento importante al concepto judío del tiempo, a saber, la transformación del viejo al nuevo. La Biblia hebrea se convirtió en el Antiguo Testamento negacionamiento, su significado transformado por su negacionamiento en el Nuevo Testamento. En la narración de la resurrección, la muerte fue transformada a un nuevo principio. Los tiempos no solo fueron negacionados sino regenerados. Esto inauguró una nueva estructura de historia, en la cual había una transformación fundamental de una edad en otra. Esta transformación, se creía, podía ocurrir una sola vez. Se consideraban la vida, muerte y resurrección de Cristo la única interrupción principal en el curso del tiempo lineal desde la creación del mundo hasta que acabe completamente. La gran tribulación muestra que esta transformación del orden viejo al nuevo, al de Cristo, se manifestó decisivamente en la terminación pública del primero, la caída de Jerusalén y la destrucción del templo y su sistema sacrificial. Esto fue el negacionamiento de los cimientos en la historia. Los cristianos prácticamente desconocen los eventos del año 70 DC. Las perspectivas escatológicas que esperan la gran tribulación en el futuro han causado la desatención de la historia de la caída de Jerusalén en la literatura cristiana popular. David Gilson ha realizado un gran servicio educacional a la Iglesia de Jesucristo al recordarnos que tan trascendental fue la caída de Jerusalén, desde la caída de Jerusalén hasta la conversión futura de los judíos, Romanos 11, que inaugurará un período de bendiciones terrenales sin precedente. Ningún otro evento le iguala como manifestación pública del nuevo orden de Cristo. Lo que necesitamos comprender es que Satanás es un gran imitador. Dios lo derrotó en el Calvario, pero todavía intenta derrotar a los cristianos en sus vidas. Dios impuso una gran tribulación al viejo orden de los apóstatas hebreos, pero Satanás imita a Dios imponiendo holocaustos a la humanidad por medio de sus seguidores. Cristo inauguró un nuevo orden mundial. Y de la misma forma, los seguidores de Satanás actualmente prometen llevar a cabo un nuevo orden mundial. Así procuran los marxistas y los musulmanes, procuraban los nazis, y actualmente el movimiento de la nueva era intenta lograrlo. Negación son falsificaciones. No acepte sustitutos. Renegación de las palabras de Cristo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Él echó fuera los demonios por el Espíritu de Dios, así que el reino de Dios había venido a ellos. El reino es ya nuestra herencia como miembros de la nueva nación de Cristo, la Iglesia. Así como dijo a los judíos de su tiempo,
el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. El nuevo orden mundial de Cristo ha llegado, y la caída de Jerusalén es la prueba. Como Berman dice de la resurrección, esto y negación auguró una nueva estructura de historia, en la cual hubo una transformación fundamental de una edad en otra. Esta transformación, se creía, podía con negación ser una sola vez. Se consideraba que la vida, muerte y resurrección de Cristo fue la única interrupción principal en el curso del tiempo lineal desde la creación del mundo hasta su terminación final. Lo peor terminó. La última generación. Uno de los principios básicos para una comprensión exacta del mensaje de la Biblia es que la Escritura interpreta a la Escritura. La Biblia es la pala negación santa, infalible e inerrante de Dios, es nuestra autoridad más alta. Esto significa que no debemos buscar una interpretación autoritativa del significado de la Escritura fuera de la Biblia misma. También significa que no debemos interpretar la Biblia como si hubiese caído del cielo en el siglo XX. El Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo. Por eso debemos intentar comprenderlo según las presuposiciones de los lectores del primer siglo. Por ejemplo, cuando Juan llama a Jesús el Cordero de Dios, ni él ni sus oyentes tenían presente nada ni remotamente semejante a lo que el hombre común, moderno pensaría si escuchara que alguien fuese llamado Cordero. Juan no quiso decir que Jesús era dulce, cariñoso, amable, o lindo. En realidad, Juan no se refería en absoluto a la personalidad de Jesús. Quería decir que Jesús era el sacrificio sin pecado para el mundo. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia nos dice así. Este es el método que debemos usar para resolver todos los problemas de la interpretación bíblica, incluso los pasajes proféticos. Es decir, cuando leemos un capítulo de Ezequiel, nuestra primera reacción no debe ser de escudriñar las páginas del New York Times en una búsqueda frenética de pistas para entender su significado. El periódico no interpreta la Escritura en ningún sentido especial, y no nos debe decir cuándo ciertos eventos proféticos van a cumplirse. La Escritura interpreta la Escritura. Esta generación, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Jesús habló a sus discípulos acerca de la gran tribulación que vendría sobre Jerusalén. Durante los últimos 100 años ha llegado a estar de moda enseñar que el aquí es negación tuvo hablando acerca del fin del mundo y el tiempo de su segunda venida. ¿Pero es esto lo que quería decir? Debemos fijarnos bien en que Jesús mismo dio la fecha aproximada de la tribulación venid negacionera, no dejando ninguna duda después de una exnegación animación detenida del texto bíblico. Dijo: de cierto os digo, que no pasará esta negación ración hasta que todo esto acontezca. Mateo 24:34. Esto significa que todas las cosas que Jesús mencionaba en este pasaje, por lo menos hasta el versículo 34, sucedieron antes que haya terminado la generación viva en aquel entonces. Espere un momento, dice usted, ¿tu negación das las cosas? Testificando a todas las naciones, la tribulación, la venida de Cristo sobre las nubes, la caída de las estrellas. ¿Todas las cosas? Sí, y, entre paréntesis, esta cuestión comprobará su compronegación mismo al principio de interpretación que acabamos de mencionar al comienzo de este capítulo. La Escritura interpreta la Escritura, dije, e hizo una señal afirmativa con la cabeza y pensó, claro. Sé todo eso. Vaya al grano. ¿Cuándo comienzan las explosiones atómicas y las abejas destructoras? El Señor Jesús declaró que esta generación, las pernegación son las que vivían entonces, no pasarían antes que su negación diesen las cosas que él había profetizado. ¿Esto es así? ¿Lo cree? Algunos han intentado eludir la fuerza de este texto diciendo que la palabra generación aquí realmente significa raza, y que Jesús estaba diciendo solamente que la raza judía no pasaría hasta que sucediesen todas estas cosas. ¿Es cierto? Le desafío. Saque su concordancia y busque cada caso neotestamentario de la palabra generación, en griego, gema, y averigüe si quiere decir raza en cualquier otro contexto. Aquí pongo todas las referencias para los evangelios. Ninguno de estos pasajes se refiere a toda la raza judía durante miles de años. Todos usan la palabra en su sentido normal del total de quienes viven al mismo tiempo. Siempre se refiere a los contemporáneos. En realidad, los que dicen que significa raza tienden a darse cuenta de esta realidad, pero explican que de golpe la palabra cambia su significado cuando Jesús la usa en Mateo 24. Podemos sonreírnos de un error tan transparente, pero también debemos acordarnos que esto es muy serio. Estamos tratando con la palabra del Dios viviente. Por lo tanto, la conclusión,
Antes de que intentemos investigar el pasaje en su totalidad, es que los eventos profetizados en Mateo 24 sucedieron dentro de la vida de la generación que vivían entonces. Esta era la generación que Jesús llamó mala y adúltera, Mateo 12:39. Fue esta última generación que crucificó al Señor, y fue esta generación, dijo Jesús, sobre la cual recaería el castigo por toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Mateo 23:35. Todo esto de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23 2.36-38. La declaración de Jesús en Mateo 23 es la preparación para su enseñanza en Mateo 24. Jesús claramente hablaba de un juicio inminente sobre Israel por haber rechazado la palabra de Dios, y por la apostasía final de rechazar el Hijo de Dios. Los discípulos se enojaron tanto de esta profecía sobre la ruina de la generación presente y la desolación de la casa, el templo, judía, que, cuando estuvieron a solas con él, no pudieron resistir el pedirle una explicación. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Mateo 24 2.13. Una vez más debemos notar que Jesús no estaba hablando de algo que sucedería miles de años más tarde, a un templo futuro. Estaba profetizando acerca de todo esto, diciendo que no quedará aquí una piedra sobre piedra, que no sea derribada. Esto llega a ser aún más claro si consultamos a los pasajes paralelos. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras, y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Marcos 13 2.12. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Lucas 21 2.56. La única interpretación posible de las palabras de Jesús que él mismo permite es, por lo tanto, que estaba hablando de la destrucción del templo que en aquel entonces estaba en Jerusalén, los edificios mismos que los discípulos veían en aquel momento de la historia. El templo del que hablaba Jesús fue destruido en la caída de Jerusalén por el ejército romano en el año 70 d.C. Esta es la única interpretación posible de la profecía de Jesús en este capítulo. La gran tribulación terminó con la destrucción del templo en el 70 d.C. Aunque se construyese otro templo, muy dudoso, en el futuro, las palabras de Jesús en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 no dicen nada acerca de él. Estaba hablando solamente acerca del templo de aquella generación. No hay base bíblica para afirmar que se contemple otro templo. Jesús confirmó los temores de sus discípulos. El hermoso templo de Jerusalén sería destruido en aquella generación, su casa sería dejada desolada. Los discípulos comprendieron la importancia de esto. Sabían que la venida de Cristo, en juicio, para destruir el templo significaría la total disolución de Israel como una nación basada en el pacto. Sería la señal de que Dios se había divorciado de Israel, retirándose de su presencia, quitándole el reino y entregándolo a otra nación. Mateo 21:43. Señalaría, además, el fin de la era y la venida de otra época completamente nueva en la historia del mundo, el nuevo orden mundial. Desde el principio de la creación hasta el 70 d.C., el mundo fue organizado alrededor de un santuario central, una sola casa de Dios. Esta vez, en el orden del nuevo pacto, los santuarios serían establecidos por donde quiera que existiese la adoración verdadera, se observasen los sacramentos y se manifestase la presencia expenegacioncial de Cristo. Al principio de su ministerio, Jesús había dicho, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4 2.21-23. Jesús estaba aclarando que la nueva era se estaba por establecer permanentemente sobre las cenizas de la vieja. Los discípulos preguntaron urgentemente, ¿cuándo serán estas cosas,
¿Y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Algunos han intentado interpretar esto como preguntas completamente separadas, lo cual significaría que los discípulos estaban preguntando, primero acerca de la destrucción del templo, y segundo, a negación cerca de las señales del fin del mundo. Esto parece imposible. El propósito del sentido del contexto inmediato, el sermón reciente de Jesús, es sobre el destino de esta generación. Los discípulos, a tu negación didos, habían señalado las bellezas del templo, como para sostener que tal maravilla no debe ser arruinación nada. La declaración categórica de Jesús que no quedará ni una piedra sobre piedra les impone silencio. No existe ningún indicio que señale el cambio brusco del tema y que hayan preguntado acerca del fin del universo material. Los discípulos tenían una sola inquietud, y sus preguntas giraban en torno a un solo tema. La realidad de que su propia negación resumiría la terminación de la época precristiana y la venida de la nueva época prometida por los profetas. Solo querían saber cuándo llegaría, y cuáles serían las señales que debían ver a fin de estar plenamente preparados. Las señales del fin. Jesús respondió dando a los discípulos no una, sino 7 señales del fin. Tenemos que recordar que el fin en este pasaje no es el fin del mundo, sino el fin de la época, el fin del templo, del sistema sacrificial, de la nación basada en el pacto de Israel, y de los últimos remanentes de la época precristiana. Es observable la progresión en esta lista. Las señales parecen llegar a ser cada vez más explícitas y claras hasta llegar al precursor final e inmediato del fin. La lista comienza con ciertos eventos que ocurrirían como dolores de parto, Mateo 24 2.8. En sí, advertía Jesús, no se debía interpretar como señales de un fin inminente, así que, los discípulos debían cuidarse de no ser engañados respecto a esto. Estos eran negaciones iniciales, que señalaban el período entre la resurrección de Cristo y la destrucción del templo en el 70 DC, se manifestaban así. 1. Mesías falsos, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 2. Guerras, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. 3. Catástrofes naturales, y habrá pestes, y abnegaciones, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es posible que cualquiera de estos acontecimientos hubiera producido en los cristianos el presentimiento de que el fin estaba a punto a suceder si Jesús no les hubiese advertido que tales eventos serían tendencias generales que caracterizarían la generación final, y no señales precisas del fin. Las siguientes 2 señales, sin dejar de caracterizar el período como una totalidad, nos aproximan al fin de la época. 4. Persecución. Entonces os entregarán a tribu nación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 5. Apostasía. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los 2 últimos elementos en la lista son mucho más específicos y distinguibles que los anteriores. Estos serían las señales definitivas del fin, una de ellas, el cumplimiento de un proceso, y la otra un evento decisivo. 6. La evangelización mundial, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A primera vista, esto parece increíble. Es posible que el Evangelio haya sido predicado al mundo en negación, pero dentro de la generación de estas palabras, el testimonio de la Escritura es claro. No solo fue posinegación sino que realmente ocurrió. La prueba, unos años antes de la destrucción de Jerusalén, Pablo escribió a los cristianos de Golosas del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, Colosenses 1:2.5-6, y les exhortó que no se apartasen de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, Colosenses 1:23. A la iglesia en Roma, Pablo anunció que vuestra fe se divulga por todo el mundo, Romanos 1:2.8, porque la voz de los predicadores del Evangelio ha salido por toda la tierra, y hasta los fines de la tierra sus palabras, Romanos 10:18. Según la palabra infalible de Dios, el Evangelio ciertamente fue predicado al mundo entero, mucho antes que Jerusalén haya sido destruida en el año 70 DC.
Esta señal crucial del fin se cumplió como Jesús había dicho. Solo faltaba la séptima y última señal. Cuando este evento ocurriera, todos los cristianos que permanecían en o cerca de Jerusalén estaban bajo aviso de escapar cuanto antes. 7. La abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. El texto del Antiguo Testamento al que se refiere Cristo, se encuentra en Daniel 9:2.26-27, que profetiza la venida de los ejércitos para destruir Jerusalén y el templo. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se de negación rame sobre el desolador. La palabra hebrea para abominación se usa a través del Antiguo Testamento para indicar ídolos, prácticas perversas e idolátricas, especialmente de los enemigos de Israel, por ejemplo, Deuteronomio 29:2.17. El significado, tanto en Daniel como en Mateo, se aclara por la referencia paralela en Lucas. En vez de abominación desoladora, Lucas dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército y negación 2, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes negación tes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lucas 21:2.20-22. La abominación desoladora, por lo tanto, sería la invasión armada de Jerusalén. Durante el período de las guerras de los judíos, Jerusalén fue rodeada por los ejércitos paganos varias veces, pero el evento específico marcado por Jesús como la abominación desoladora parece ser la ocasión cuando los idumeos, antiguos enemigos de Israel, atacaban Jerusalén. Varias veces en la historia de Israel, cuando era atacado por sus enemigos paganos, los idumeos habían entrado para destruir y desolar la ciudad. De este modo exacerbaban la miseria de Israel. 2 Croninegación Cas 22.2. Los idumeos seguían haciendo lo mismo, y repetían esta práctica característica durante la Gran Tribulación. Una noche los idumeos rodearon la ciudad santa con 20.000 soldados. Cuando ellos esperaban fuera de los muros, según Josefo, sucedió que aquella noche hizo mucho frío, se levantaron vientos muy bravos, vino mucha agua, muchos rayos y horribles truenos, sintieron que la tierra temblaba, por lo cual todos estaban seguros de la destrucción de los hombres. El estado del mundo se confundía, porque a qué negación ya señales no manifestaban ser algo que importase poco. Esta era la última oportunidad para escapar de la condenada ciudad de Jerusalén. Todo aquel que deseaba huir tenía que hacerlo inmediatamente, sin demora. Los idumeos entraron a la ciudad y se encaminaron directamente al templo, donde asesinaron a 8.500 personas degollándoles. Al llenarse el templo de sangre, los idumeos rieron enloquecidos las calles de la ciudad saqueando las casas y asesinando a todos en su camino, incluso al sumo sacerdote. Según el historiador Josefo, este evento señalaba el principio de la destrucción de la ciudad. Desde este mismo día se puede fechar el vencimiento de sus muros, y la ruina de sus asuntos. La gran tribulación. Mas hay de las que estén en citas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:2.19-21. La narración de Lucas da más detalles, mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21:2.23-24. Según señaló Cristo en Mateo, la gran tribulación tenía que suceder, no al final de la historia, sino en la mitad, porque nada semejante había ocurrido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que, la profecía de la gran tribulación se refiere solo a la destrucción del templo en aquella generación. 70 DC. No se la puede encajar en un esquema de doble cumplimiento. La gran tribulación de 70 DC
Era un evento absoluta negaciónmente único, nunca fue repetido. Josefo nos ha dejado un testimonio ocular de gran parte del horror de aquellos años, y especialmente de los últimos días en Jerusalén. Era un tiempo en que se pasaban los días en el derramamiento de sangre, y las noches en el temor. Era común ver las ciudades llenas de cadáveres. Los judíos sobrecogidos de terror se mataban indiscriminadamente unos a otros. Padres mataban con lágrimas a sus familias, a fin de no recibir un peor tratamiento de los romanos. En medio del hambre, las madres mataban, asaban, y comían sus propios hijos. Véase Deuteronomio 28 2.53. La tierra entera por todas partes estaba llena de fuego y sangre. Los lagos y mares se volvieron rojos, cuerpos muertos flotaban por todas partes, extendidos por las riberas, hinchándose en el sol, pudriendo y partiéndose. Soldados romanos capturaban a las personas que intentaban escapar y luego las crucificaban. Totalizaban unos 500 por día. Sea crucificado. Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, los apóstatas habían gritado 40 años antes. Mateo 27 2.22-25. Y cuando todo se había terminado, más de 1 millón de judíos fueron muertos cuando Jerusalén fue sitiada. Otro millón de personas fueron vendidas a esclavitud a través del imperio, y la totalidad de Jerusalén ardía humeando en sus ruinas, virtualmente despoblado. Los días de retribución habían llegado con una intennegacioncidad horrorosa, sin misericordia. Al romper su pacto, la ciudad santa se había convertido en la ramera babilónica, y esta vez quedó un desierto, abnegación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18 2.2.